Hola, buenos días. El día de hoy vamos con el webinar número uno llamado Tecnología Digital y Funciones Cognitivas, que ayuda realmente a la memoria, la atención y la organización diaria. Partimos de una paradoja muy clara. Nunca en la historia de toda nuestra humanidad ha habido tanta tecnología disponible para apoyar las funciones cognitivas como existen hoy en día. Y sin embargo, muchas personas no consiguen sostener su uso en el día a día. En la práctica clínica, el acompañamiento cotidiano, vemos que algo se repite un montón, que hay herramientas que se prueban durante muchísimo tiempo, que generan un montón de expectativas, pero que acaban siendo abandonadas por los usuarios o incluso por los cuidadores. Entonces surge la siguiente pregunta. No es que no es la tecnología que existe, sino cómo apoya realmente o qué tan útil es su apoyo en el día a día. Para entender por qué ocurre esto, primero es súper importante entender eh, cuáles son esas funciones cognitivas que estamos buscando que la tecnología apoye. Bueno, está en la memoria, la atención y la organización. Todas son habilidades que se pueden llegar a entrenar con ejercicios concretos. Se expresan en cosas muy básicas del día a día, como por ejemplo en el caso de la memoria, recordar una cita, en el caso de la organización, empezar una tarea, seguir una conversación, organizar el tiempo, etcétera. Cuando estas funciones se alteran, no solo afectan a estas tareas en concreto. O sea, si la memoria falla, no únicamente afecta el recordar una cita, sino la sensación de control sobre la propia vida que está perdiendo esa persona. Por eso es tan importante pensar en estas funciones desde la experiencia cotidiana y no únicamente desde el rendimiento de ese ser humano, porque se ven comprometidas su autonomía y su sensación de control. Estaría básicamente perdiendo lo que es él. La memoria suele ser una función cognitiva que genera muchísima preocupación, tanto para la persona como para sus cuidadores, para el personal sanitario, etcétera. Olvidar nombres, citas o conversaciones no tiene solo una consecuencia práctica, tiene un impacto profundo en cómo la persona se percibe a sí misma, porque la memoria está al final muy ligada con la identidad, a la continuidad personal y a la sensación de control. En muchos casos el problema no es la pérdida total de memoria. El riesgo aparece cuando el entorno responde rápidamente a fallos sustituyendo constantemente a la persona. Es decir, recordando por la persona, decidiendo por ella y anticipándose siempre a esos olvidos. Ahí la memoria deja de ponerse en juego y la dependencia se consolida un montón. Por eso el problema no es solo olvidar, sino perder la oportunidad de recordar con apoyo. La tecnología puede ayudar cuando actúa como soporte de la memoria, no como un reemplazo. Cuando regula el esfuerzo, reduce la ansiedad por olvido y permite que la persona siga decidiendo a pesar de darse cuenta de esos pequeños fallos de memoria. En cuanto a la atención, ocurre algo muy parecido que con la memoria. Las dificultades atencionales suelen de entenderse como faltas de concentración, de interés, pero en muchos casos el problema no es la ausencia de atención, sino al revés, el desbordamiento de la atención. Vivimos actualmente en entornos súper saturados de múltiples estímulos, interrupciones, información simultánea, etcétera, donde mantener la atención implica hoy en día un esfuerzo continuo de filtrado y de control. Desde el fuera puede parecer desinterés. Desde dentro es una lucha constante para mantenernos presentes, para mantenernos en el ahora y no en todos estos estímulos simultáneos. Por ello, apoyar la atención no consiste en exigir más esfuerzo, sino al revés, en reducir la carga atencional innecesaria. La tecnología incluso puede ayudar a actuar como una especie de filtro, cuando ordena, simplifica y crea entornos más habitables. Por otro lado, la organización diaria eh, es como ayudar a planificar y empezar el mayor reto del día a día. Las dificultades en organización diaria son muy frecuentes y a menudo muy mal interpretadas. Suelen leerse como falta de iniciativa o de desorden, cuando en realidad están muy relacionadas con las funciones ejecutivas, como planificar, secuenciar, iniciar tareas y manejar los tiempos. Para muchas personas el mayor obstáculo no es hacer la tarea,
sino saber por dónde empezar sin sentirse desbordado. Pensar en todos los pasos a la vez al final termina bloqueando. No es pereza, sino es sobrecarga. Aquí es donde la tecnología podría jugar un juego muy interesante, ofreciendo una estructura externa, descomponer esa tarea muy grande en pasos más pequeños, crear rutinas predecibles, visualizar el paso del tiempo, pero solo funciona si se integra de forma coherente y flexible. Si se convierte en otra tarea que gestionar, al final perdemos su uso, deja totalmente de ayudar. Después de todo esto, tiene sentido preguntarnos qué tipo de tecnología puede ayudar realmente a la persona. Cuando hablamos en el caso de la memoria, pues los recordatorios visuales y contextuales, agendas digitales simples y predecibles, apoyos que reducen la ansiedad o el olvido, etcétera. No hablamos de aplicaciones concretas, sino, como repetía antes, de tipos de apoyo. En el caso de la atención, serían entornos que filtren estímulos y presenten la información de forma secuencial, entornos digitales sin interrupciones constantes. Y en el caso de la organización, apoyos que ayuden a estructurar sin dirigir y permitan visualizar el tiempo y los pasos. Apoyos para visualizar al final ese orden. La clave no es la herramienta, sino cómo se integra en la vida diaria y cuánto esfuerzo le supone a esa persona o a ese cuidador meterlo dentro del día a día. Aquí llegamos a la idea principal del webinar, el cuándo la tecnología realmente acompaña. La pregunta no es qué herramientas existen, sino qué tipo de apoyo estamos construyendo para estas personas. Las funciones cognitivas al final no solo son habilidades aisladas, sino procesos que se integran dentro de nuestra vida cotidiana. La tecnología ayuda cuando reduce ese esfuerzo invisible, cuando sostiene la memoria, protege la atención y facilita la organización sin imponer un control. Cuando exige rendimiento, comparación o perfección, pierde totalmente su fin, deja de acompañar y se limita a la participación. Por lo tanto, no llega a funcionar y termina generando pues un abandono más forzado. El problema al final de que entendamos esto es que desarrollemos tecnologías que puedan ayudar realmente al ser humano, que estén pensados para ellos. Me gustaría cerrar con una idea principal, y es que la tecnología no busca sustituir a la persona ni al acompañamiento humano, sino su valor es reducir esa sobrecarga y sostener la vida cotidiana ayudando cuando acompaña, respeta los ritmos y facilita la participación del ser humano. No se trata de exigir aún más de lo que ya les exige su cerebro, sino hacerle la vida más habitable. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Recordar que la tecnología no sustituye a la persona ni a su acompañamiento, sino ayuda a hacerles la vida un poco más sencilla. Gracias por vuestra atención y un saludo. Nos vemos en el próximo webinar.